Vamos a neoplasias. En neoplasias tenemos el cáncer de endometrio, es uno de los cánceres más frecuentes. En ginecología en nuestro país tenemos el cáncer de cuello uterino, el cáncer de mama, el cáncer de ovario y el cáncer de endometrio. Me faltaba acá eso, el cáncer vulvar y cáncer de vagina. Lo que casi siempre toman o es punto que uno debe conocer son estos cuatro: cuello uterino, mama, ovario y endometrio. Esos cuatro son los más frecuentes de lejos entre todos los de tipo ginecológico. El cáncer de cuello uterino, lo veremos en algún momento, el cáncer de ovario, cáncer de endometrio. El cáncer de endometrio es frecuente, es uno de los cánceres que son felizmente en nuestro medio de buen pronóstico, ¿sí? Actualmente de buen pronóstico porque son diagnosticados en la mayoría, son diagnosticados tempranamente. Este es uno de los cánceres que en el mundo entero, hoy por hoy, tienen los mejores pronósticos. ¿Por qué razón? Porque tienen un hallazgo común, un hallazgo que lo delata. Las mujeres que se más afectan del cáncer endometrio son las mujeres añosas. Esto produce básicamente una hemorragia posmenopáusica. Entonces produce una hemorragia posmenopáusica. Las damas presentan una hemorragia posmenopáusica, entonces inmediatamente hay que articular esto. Descartar un cáncer de endometrio. Descartar un cáncer de endometrio. Lo primerito. Entonces, felizmente al tener este marcador tan temprano que es la hemorragia posmenopáusica, la hemorragia, un marcador clínico de inicio precoz del cáncer de endometrio, permite detectar en buen porcentaje, según la estadística más del 70%, a estos cánceres en la etapa estadio 1. Por ende, con las mejores opciones de tratamiento que se puede brindar. Y recuperables, felizmente, recuperables. Es una enfermedad que afecta a las mujeres añosas en edad avanzada, más mujeres de raza del norte, de países industrializados, Norteamérica, Europa, más de raza blanca, más de nivel socioeconómico educativo. Se puede decir que es una enfermedad que afecta a las más gorditas, a las más añosas, a las que han tenido enfermedad de ovario poliquístico, historia de infertilidad, y acá quiero puntualizar lo siguiente. En cáncer de endometrio comparten el origen con hiperplasia endometrial. Básicamente esto es estrógeno sin oposición. Si hablamos del sustrato fisiopatológico, la causa más relacionada sería el haber estado estrogenizadamente en el tiempo sin oposición. ¿Y quién entra en eso? Hiperplasia endometrial y también síndrome de ovario poliquístico. Síndrome de ovario poliquístico puede llevar hiperplasia endometrial y la hiperplasia a mediano a largo plazo a cáncer de endometrio. Factores protectores, anticonceptivos hormonales, terapia hormonal combinada, el tabaquismo. Sí, el tabaquismo se ve que tiene un grado de protección. La actividad física también. El cáncer endometrio por anatomía patológica tiene las siguientes distinciones. Tenemos el tipo 1, que es el más frecuente, que es el carcinoma o adenocarcinoma endometrioide, más del 80% de los casos. Son tipos de cáncer en el cual está relacionado la estrogenización sin oposición, comparte características con la hiperplasia endometrial, ocurre más en el cuerpo del útero, 75%, hay una invasión linfática lenta. El tipo 2, este es el tipo 1, el adenocarcinoma endometrioide. El tipo 2 son los más bravos, son los carcinomas papilares, serosos papilares de células claras, son los de peor pronóstico en mujeres de mayor edad y no está relacionado a estrógenos, tienen otro sustrato fisiopatológico. Son los cánceres más bravos. Esta es la clasificación de la FIGO, de la Federación de Ginecología Obstetricia, que habla lo siguiente: cáncer estadio 1 confinado al cuerpo del útero. Solo al cuerpo del útero
Estadio 1A cuando invade menos del 50% del miometrio, más del 50% del miometrio es el estadio 1B, pero no invade la serosa. Invasión del cuerpo uterino, del estroma cervical, pero permanece confinado al útero, estadio 2. Estadio 3, diseminación local y regional, con invasión de serosa, nexos. Estadio 4, que invade la mucosa vesical y mucosa intestinal. Entonces, estas son el estadiaje del cáncer de endometrio, es el estadiaje hecho por la FIGO, y esto es un estadiaje que hay que tenerlo en cuenta, es netamente quirúrgico. El estadiaje es quirúrgico. Ahí tenemos diversas formas de cáncer de endometrio donde toman el 50%, menos del 50%, este sería un estadio 1A, este más del 50%, estadio 1B. Miren, ese toma ya todo el espesor del útero, pero hace diseminación por las trompas, esto es un estadio 3. El cáncer endometrio tiene tratamiento, sí, así es. Felizmente, como se reconoce tempranamente, se puede apelar a la cirugía. La cirugía radical, que es la histerectomía, extirpar el útero, la disección linfática, la linfenectomía, ¿sí? Y hay otros tipos de procedimientos que van asociados, como es el lavado peritoneal. El principio, cuando es un cáncer medianamente avanzado, es hacer la cirugía citorreductora. Por cirugía citorreductora se entiende por extraer lo más que se pueda del tejido tumoral, extirpar la mayor cantidad posible de masa tumoral para que el tratamiento posterior, que es la quimio-radioterapia, sea ventajosa. Si no se hace eso, basta con que quede buena masa tumoral, la quimio-radio no va a ser tan efectiva. Lo otro es el cáncer de cuello uterino. El cáncer de cuello uterino está reconocido hoy por hoy que es una verdadera ITS. Es una infección de transmisión sexual causada por virus papiloma humano. Y virus papiloma humano tenemos de bajo grado y de alto grado. Virus papiloma humano agrupa más de 80 serotipos. Y en los serotipos de bajo grado tenemos básicamente el más llamativo, el 11, el 6 y el 11. En lo que respecta a los de alto grado, son el 16, 18 y otras variantes más, 31, 35, pero estos dos son los mayores. Digo que es una infección de transmisión sexual porque no es lo que está reconocido. Ahora, lo otro es, en lo que es bajo grado, la expresión más frecuente es el condiloma, mientras que en la forma de alto grado es la displasia. ONIC. Pero bueno, esto es en la etapa inicial. ITS, vamos a hablar entonces de lo que es condiloma. Esto es condiloma o verruga, tendría que puntualizar esto. ITS va a llevar al NIC o displasia, esa es lesión precancerosa, y a largo plazo ya sería cáncer de cervix. Bien, entonces eso hay que entender que este proceso que empieza a través de la adquisición de la infección de transmisión sexual de este virus papiloma humano, en un primer momento va a llevar a la displasia ONIC y a largo plazo el cáncer de cuello uterino. Ahora, este proceso en esta primera etapa se le conoce como lesión preinvasora o precancerosa, y esto ya es propiamente el cáncer. Esto no es un proceso que ocurre de un día para otro. Este es un proceso crónico que demora por lo menos 6, 8, 10, 15 años. Entonces se puede decir que es una infección crónica en el tiempo. Bien. Entonces eso es lo que hay que entender, que a mediano o largo plazo estas infecciones pueden, pues, ¿no?, convertirse a un precáncer, la displasia, a un cáncer galopante. La displasia o neoplasia intraepitelial cervical es la infección, es la agresión preinvasora o precursora de este tipo de cáncer, ¿sí?
Dentro de lesiones preinvasoras, virus papiloma humano es un virus DNA sin envoltura, con cápside proteica que infecta solo las células epiteliales. Hay más de 100 tipos reconocidos, ya les hablé de los bajos riesgos, la verruga genital y de alto riesgo. De los dos, el 16 y el 18, de los dos serotipos, el 16 y el 18, que son los más preocupantes, el 16 es el más responsable de hasta el 70% de los casos de cáncer de cuello uterino. 16 y 18, los más preocupantes, los dos solitos, el 16 y el 18, presentes en casi el 70%, pero de los dos, el 16 es el que se lleva las tasas de mayor asociación con cáncer. ¿Qué momento tomar? ¿En qué momento hacer la detección citológica? Acá es importantísimo esto, mire. El examen de tamizaje, para la lesión precancerosa es el Papa Nicolau o citología. Aquí quiero ser claro. La idea del Papa Nicolau no es encontrar al cáncer. Si uno encuentra el cáncer es porque no hubo prevención o la prevención fue mala, no se dio. La idea es encontrar a la lesión precancerosa, como les comentaba, al precáncer en la displasia. Entonces el Papa Nicolau tiene un gran papel en la búsqueda de las lesiones precancerosas. El examen citológico cervicouterino busca el precáncer donde es tratable. Tengan presente que cuando es una displasia es una lesión 100% tratable versus cáncer. Entonces, esa es la intención de esto, de buscar en su forma más inicial. ¿Sí? Se recomienda que toda mujer que ya inició vida sexual a los 3 años ya comience a hacerse su Papa Nicolau. Se recomienda que toda mujer que ya es mayor de 70 años y ha tenido seguimientos seguidos, el Papa Nicolau sea una cuestión netamente, si se puede decir, voluntaria el hacer Papa Nicolau. Hay diversas directrices planteadas por la Asociación de Cáncer, como el Colegio Americano de Ginecología Obstetricia, que son los que nos dan las pautas. El sistema de clasificación del examen citológico del precáncer se basa en el sistema Bethesda. El sistema Bethesda, esto es para el examen citológico, se entiende para el precáncer, que nos habla de células escamosas. Recuerden que en el cuello uterino tenemos una porción de células escamosas, el epitelio escamoso, y hacia la luz del tubi del conducto son células glandulares. Entonces, estos dos componentes histológicos se pueden tamizar en el Papa Nicolau. ¿Cuál es la afectación a nivel escamoso y cuál es el nivel glandular? Recuerden que el cáncer de cuello uterino, más del 70% de los cánceres es de tipo escamoso. Entonces, cuando se hace el Papa Nicolau y se frota la parte del endocervix, es lo que uno busca es las células escamosas, atípicas, o puede haber lesión intraepitelial escamosa de bajo grado, llamado también low seal, o lesión escamosa de bajo grado, y la lesión escamosa de alto grado, que es la lesión intraepitelial de alto grado. Así se les conoce. También está la clasificación al epitelio glandular, ¿sí? Con las células indeterminadas, AGU se le conoce a eso, glandulares atípicas, el adenoma endocervical. Como quiera que sea, el grupo más afectado por Papa Nicolau es células escamosas, y un pequeño porcentaje en glandulares. Estas son las lesiones preinvasoras en la citología cervicouterina. Acá hacemos alusión a lo que es las lesiones de bajo grado, lesión escamosa intraepitelial de bajo grado, y las lesiones intraepiteliales de alto grado. ¿Por qué les digo esto? Porque estos acrónimos en inglés, bueno, si bien están documentados en la mayoría de libros, para otros es más fácil hablar en castellano. Lesión escamosa intraepitelial de bajo grado, lesión escamosa intraepitelial de alto grado. Vamos a ver ahí. Estas son las vigilancias que se hacen con respecto al estudio de seguimiento en estos casos. El cáncer, entonces, de cuello uterino, tienes un proceso que va seguido después de la displasia, y aquí la lesión ya no solo es superficial, me explico.
Lo que pasa es que para que ocurra el cáncer, el virus papiloma humano, vamos a esta primera parte, ¿vale? El virus papiloma humano es un virus epiteliótropo. Virus papiloma humano es un virus eminentemente epiteliótropo. Es un virus que invade la capa basal del epitelio. Desde esa capa basal, el virus papiloma humano va transformando progresivamente en el tiempo. Aquí vamos a ver la capa basal del epitelio, ¿sí? Ahí están las células cilíndricas, podríamos decir, las múltiples capas de este epitelio escamoso polistratificado. Sabemos que hay como 5 capas, ¿no? El estrato lúcido, el estrato córneo, el estrato córneo, queratina, tenemos la capa basal, ¿sí? Y acá es el estroma. Entonces el virus papiloma humano se ubica acá, en esta capa. Desde ahí comienza a afectar. Cuando afecta el tercio inicial, se habla de un NIC1, el tercio basal. Cuando afecta a los 2 tercios, se habla de un NIC2. Cuando afecta todo el espesor del cuello uterino, se habla de un NIC3. ¿Por qué les digo eso? Porque se ha categorizado como lesión escamosa intraepitelial de bajo grado a las lesiones más benignas. ¿Ahí quiénes están? Ahí están el NIC1, que son las que se recuperan en más del 90% se pueden recuperar. Y la lesión escamosa intraepitelial de alto grado, ahí está el NIC2 y NIC3. Esos sí ya tienen menos del 40% de que se recuperen. Aquí las cosas es más serias, por eso se llama alto grado, porque tiene alta posibilidad de convertirse en cáncer. A la lesión de alto grado le dicen high SIL, terminó en inglés, y a las lesiones de bajo grado le dicen low SIL. Por si acaso, para hablar de términos. Low SIL, lesión escamosa de bajo grado. High SIL, lesión de alto grado. ¿Y quién es low SIL? El NIC1, que es lo más benigno, que se sana espontáneamente en más del 90% de los casos. Y el NIC2 y el NIC3 son las high SIL, lesión de alto grado, las que sí difícilmente van a recuperarse, requieren un tratamiento más agresivo, extirpación. Bien, en el cáncer de cuello uterino, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que sencillamente la invasión que era hasta la capa basal la rompe, llega hacia la capa del estroma, entonces esto ya es un carcinoma invasor, microinvasor. Y uno de los rangos distintivos, una de las características distintivas de este cáncer es que comenzamos a ver ulceraciones, masas exofíticas en la superficie del cuello uterino. Cuando esto ocurre, puede haber metrorragia y sangrado en la relación sexual, coitorraquia. Este es un gran problema, porque lamentablemente las mujeres en una primera etapa del cáncer de cuello uterino puede pasar de manera asintomática, no saber que tenía esto. Cuando ya hace síntomas, los síntomas que más se ven es la coitorraquia o sangrado durante las relaciones sexuales. Y créanme que cuando hablamos de coitorraquia, muchas de ellas es ya un cáncer avanzado. Eso hay que tener en cuenta. El estadiaje del cáncer de cuello uterino es clínico y se hace a través de la categorización FIGO, que habla, pues, ¿no?, del cáncer limitado al cérvix. Sí, es microscópico el estadio 1A, el 1B ya se ve, el estadio 2, aquel cáncer que toma, además del cuello uterino, la pared pélvica, parametrios, no llega a la pared pélvica, al hueso, o se extiende hasta los 2/3 superiores de vagina. ¿Sí? Son distinciones. El estadio 3 es aquel que llega a la pared pélvica, compromete el uréter, o se extiende hasta el tercio inferior de vagina, 3A, 3B. El estadio 4 es metástasis local, estadio A, 4A, vejiga o recto, estadio 4B cuando hay metástasis a distancia. ¿Los cánceres de cuello uterino tienen tratamiento? Sí, pero en términos prácticos solo hasta el estadio 1A, 2A se podrían operar. Hasta el estadio 2A se podrían operar. Hasta el
estadio 2A se podrían operar. En adelante ya las opciones son prácticamente quirúrgicas. Para términos prácticos, entonces lo voy a poner acá, del estadio 1 hasta el estadio 2A es quirúrgico. En adelante, el 2B hasta el 4B ya tiene que ver quimioterapia, radioterapia. ¿Sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. No todos los cánceres son operables. No ofrece beneficio operar un cáncer que avanza. El otro es el cáncer de ovario. Cáncer de ovario es uno de los cánceres, si bien es el tercero en frecuencia, es uno de los cánceres más terribles, porque en comparación del endometrio y cuello uterino que se puede detectar tempranamente, este se diagnostica generalmente en etapas avanzadas. Cuando se encuentra este cáncer es porque ya está en etapas avanzadas y por ende el pronóstico, tratamiento ya es extremo, ¿no? Es ya soluciones muy limitadas. Es un cáncer avanzado, es una pesadilla. ¿Por qué razón? Porque ya está, hay ascitis, hay diseminación a otros órganos, el pronóstico cambia dramáticamente. Y casi siempre los síntomas por los cuales uno se hace sospechar es porque tiene síntomas digestivos, los síntomas digestivos en etapas avanzadas. Cuando esta dama viene con el cáncer, ¿no? Con los síntomas digestivos, ella refiere que tiene una precoz, no puede comer, ascitis, el abdomen se ha distendido demasiado, entonces uno ya puede estar frente a un cáncer avanzado, estadio 3 o 4, los síntomas digestivos. Y no es como el cuello uterino que uno puede dilucidar fácilmente, ¿no? A través de la visualización del cuello uterino o en cáncer de endometrio, por bien tiene un trastorno de regla, le hacemos la biopsia endometrial. Estos cánceres tienen teorías que explicarían, teorías que derivan de las células epiteliales, transformación de las células epiteliales de superficie, haría una conversión tisular, o derivado del epitelio de las trompas. Hay factores genéticos predisponentes, estos son los más fuertes, la presencia de estos oncogenes, BRCA1 y BRCA2. Hay un síndrome genético heredofamiliar que se llama síndrome de Lynch, que está implicado el cáncer, no solo de ovario, sino cáncer de mama, cáncer de endometrio, es el famoso cáncer colónico sin poliposis, así le llaman eso, y que engloba a estos tipos de cáncer ginecológicos. Mujer que regla muy tempranamente o se le va la regla muy tardíamente o no ha tenido hijas o no debe lactar, ese riesgo para cáncer endometrio. La clasificación de estos cánceres son así. Tenemos de células epiteliales, que es lo más frecuente. Epitelial, más del 70% de los cánceres son de célula epitelial. El otro es de células germinales, casi el 25%. Y el otro es de cordón estroma, que es el 5% aproximadamente. Entonces, los tipos histológicos más frecuentes de cáncer son a 3 variantes. Epitelial, 70-80% según la literatura. Germinal, 25%, 20-25%, y el de cordón estroma en un rango del 5%. Tenemos variantes, claro, sin el epitelial, el seroso, el mucinoso, el endometrioide, tumor de Brenner, son las variantes. De estos, el más frecuente es el seroso también llamado papilar. No hay una prueba de tamizaje para estos tipos de cáncer, lamentablemente. Se abogaba mucho por la ecografía transvaginal, se abogaba mucho por el marcador CA125 de rutina. No ha mostrado en la población general que disminuya aumente en el diagnóstico. Lamentablemente el cáncer es en síntomas vagos, inespecíficos, por eso se puede pasar por alto. Como les decía, la ecografía pélvica ni el marcador CA125
son diagnósticos a priori, más se utilizan para el seguimiento. Lamentablemente, cuando ya se encuentra un cáncer, a veces el hallazgo más frecuente de una ecografía pélvica, pero no distintiva, es una tumoración compleja. Y cuando digo tumoración compleja, es una tumoración sólida, con ecos, con líquido asítico, con ascitis, con papilas, con tabiques. Entonces, una de estas cosas en ecografía de una masa anexial debe pensar, pues no, que es un cáncer de ovario por ecografía. Ahí está, características ecográficas, tumores mixtos o sólidos, son bilateralidad, tabique grueso, más de 3 milímetros, excrescencia o papilas, más de 10 centímetros, ascitis. Entonces, y un Doppler con una resistencia baja son sugestivos de un cáncer endometrio por ecografía. El CA125, su única utilidad es en el seguimiento del tratamiento de los cánceres, y para algunos cánceres tipo mucinoso puede ayudar tal vez en el diagnóstico, pero no es de rutina. El diagnóstico, causas que llevan a elevación de CA125, ¿no? Cáncer de ovario, la endometriosis también eleva el CA125, neumonía, hepatitis y pancreatitis elevan CA125. Por eso le decía que no es un marcador distintivo, eso relativiza la utilidad del CA125 en el diagnóstico de cáncer. Partamos de este adagio. Toda masa sospechosa debe ser revisada histológicamente. En esta imagen laparoscópica se ve que adyacente al ovario hay una masa tumoral grande, gigante, ¿sí? Entonces, toda tumoración compleja en una mujer, sobre todo de entre 40 y 50 años de edad, más fácil. Toda tumoración compleja en una mujer perimenopáusica, debemos pensar en cáncer de ovario hasta que se demuestre lo contrario. El tratamiento del cáncer de ovario es quirúrgico, es decir, la exéresis, la citorreducción, la extirpación de toda la masa tumoral, porque de esa manera la citorreducción óptima permite de que la quimioterapia y la radioterapia sean exitosas. Se tiene que hacer la extirpación en lo posible de toda la masa tumoral. Entonces lo que se busca es extirpar la mayor masa tumoral y que quede un tejido residual menor a medio centímetro, en lo posible. A veces no va a ser posible por la gran vascularidad o por la adherencia o porque se pierde plano histológico. A veces uno puede sacar la masa tumoral y se lleva de encuentro el intestino o vasos, ¿sí? Entonces puede haber todo un desastre en el momento de operar. El estadiaje es quirúrgico. Ya hemos hablado para endometrio quirúrgico, para cáncer de endometrio es el estadiaje quirúrgico, para el cáncer de ovario también es quirúrgico. No es justificable realizar paracentesis a menos que exista citis, atención, bueno, las pacientes que están con disnea, esas pacientes hacen disnea y tienen puesto un trastorno respiratorio, ¿no? Básicamente es una citis descompresiva. El estadiaje es quirúrgico y hay que haber realizado, pues, ¿no? Para estudio, debe haberse estudio radiológico, por ecografía, por tomografía. La idea es determinar en lo posible qué grado o estadio está, porque de eso va a depender el tratamiento. El tratamiento quirúrgico va a la histerectomía abdominal total, va a la salpingoforectomía, extirpar el epiplo, linfenectomía pélvica, citología de líquido peritoneal, eso es papanicolado de líquido, toma de biopsias, sí, resección de implantes, apendicectomía, bueno, es toda una cirugía de extirpación y pasos metódicos. A este destallaje del cáncer de ovario no voy a entrar en discusión de esta tablita, se va a mencionar que hay una clasificación según grado de compromiso en la superficie ovárica, en la cápsula y su vecindad. Este es el estallaje. El estallaje es según la escuela FIGO, según la FIGO, y es eminentemente quirúrgico. El tratamiento citotóxico o en todo caso quimioterápico, ¿no?
Se basa en la terapia con platino, cisplatino, carboplatino, plaxicactel. Se puede hacer cirugía de intervalo después que se ha operado una primera vez. Se puede entrar a una segunda vez para extirpar lo que haya quedado como remanente. El pronóstico, lamentablemente, es un cáncer que se diagnostica casi siempre en estas etapas, ¿no? Estadio 3, 4, el pronóstico sobre vida disminuye dramáticamente, 46, 40, 32, 18% de sobrevida a los 5 años. Hay situaciones especiales de estos cánceres, son los tumores borderline, tumores que su nombre borderline significa está en la frontera entre lo maligno y benigno. ¿Sí? Esos tumores no se puede plantear a priori extirpar, hacer histerectomía, son consideraciones muy particulares porque son tumores que no se definen en el tiempo. Germinales es el segundo grupo de tumores que hemos hablado, ¿no? Del disgerminoma. El disgerminoma, debo decirles que es el tumor germinal maligno más frecuente y mortal. Más frecuente. El disgerminoma es el verdadero cáncer de célula germinal con alta letalidad. También tenemos el tumor del seno endodérmico, el coriocarcinoma. Nótese que todos estos tumores pues no tienen repercusión y derivan de estirpes tisulares. Tumores del estroma o de cordón sexual, a esos tumores se les conoce como tumores funcionantes o tumores hormonales, porque tanto la granulosa como la de Sertoli producen pues hormonas. El tumor de Krukenberg es un tipo de cáncer metastásico. Esto proviene de un cáncer de estómago primario. Entonces, el tumor de Krukenberg es un cáncer metastásico que se origina en el estómago. En patología mamaria debemos mencionar dos grupos, las benignas, y aquí están los quistes, fibroadenomas, tumor filoides, secreciones por el pezón. La mastopatía fibroquística, que es frecuente en las mujeres entre los 35 y 55 años de edad, y las infecciones mamarias, tanto cuando las que dan de lactar puerperal como aquellas infecciones fuera de esa etapa, y están pues los granulomas. En la patología benigna mamaria, los quistes se originan por metaplasia apocrina de los vacinos lobulares, revisten una sola capa de epitelios planos cilíndricos, y como le decía, 40, 50 años de edad, bueno, 35, 55, 40, 50, pueden ser simples y complejos. Cualquier quiste complejo debe ser extirpado pensando en posible neoplasia. Los fibroadenomas son los tumores benignos más frecuentes en las mujeres jóvenes. Es el más frecuente en la mujer joven. Luego tenemos el tumor filoides, que se clasifican en benignos, intermedios o malignos. Es la resección amplia del tumor, mínimo 1 centímetro, tumor que puede ir a malignidad. Luego tenemos la secreción por el pezón, que puede ser espontáneas, también puede ser de material seroso, sanguinolento. Cuando vemos esto seroso y sanguinolento, la causa más frecuente es papiloma intraductal, una patología benigna. Papiloma intraductal puede producir entonces secreción serosa o hemática en ambas manos, ¿sí? Felizmente es benigno, pero hay que hacer la distinción histológica a veces con el frotis de lo que sale en la secreción. Las infecciones mamarias, aquí está básicamente la mastitis puerperal o mastitis de la lactancia, porque no afecta más allá de los 40 días posparto, puede darse una mujer de 2, 3, 4 años estando de lactar. La mastopatía fibroquística benigna, una patología que afecta a las mujeres entre los 35 a 55 años de edad, les decía, es muy frecuente y causa mastalgia, dolor mamario que empieza días previos a la regla. Aparecen microquistes que se agrupan o desaparecen, agrupan, desaparecen, así están fluctuando. A veces se concentran y forman verdaderas masas quísticas. El otro es el cáncer de mama. En el cáncer de mama vamos a ver dos estirpes celulares. El ductal, que es el más frecuente, y luego el lobulillar. Ambos tienen sus variantes, in situ invasor.
Insisto, de estos dos, el más frecuente es el carcinoma que se origina en los conductos, el ductal, con tasa del 80%, le sigue el ovular con un 10%. Entonces, estos son los dos tipos de cánceres histológicos que aparecen en la mama, de tipo ductal o intraductal, y son invasivos, 70-85% de los casos. El cáncer de mama puede tener un riesgo de aparición, está en relación a hábitos como alcoholismo, tabaco, uso de anticonceptivos, abortos. Primera menstruación antes de los 11 años, regló muy tempranamente o regló muy tardíamente, o terapia de reemplazo hormonal. Nótese que los riesgos de cáncer de mama, nótese que los factores de riesgo de SEA de mama son casi iguales a los SEA de ovario, son casi iguales a los SEA de endometrio. Téngalo eso a consideración, porque acá lo que interviene también es la exposición a estrógeno sin oposición. No haber tenido hijos como el de endometrio, antes de enfermedad de cáncer de mama, o menopausia, carcinoma de endometrio o ovario, radioterapia en tórax, añosas, hiperplasia típica, cáncer de mama, miren, son entonces factores compartidos para ovario y endometrio. El diagnóstico, las técnicas que hoy se saben son la mamografía. La mamografía tiene gran presencia en el tamizaje, incluso hasta 2 años antes de que sea un tumor palpable, la mamografía lo puede revelar en la alteración de la arquitectura mamaria. La mamografía tiene un gran papel. ¿Sí? Ahora, cuando el tumor ya se palpa, casi siempre cuando es un tumor de 1 centímetro palpable, lamentablemente cuando es un tumor de 1 centímetro palpable, casi siempre el cáncer de mama tiene por lo menos unos 8 a 10 años de instaurado. Se recomienda hacer una mamografía anual, toda mujer, para búsqueda, ¿sí?, de aparición de esta enfermedad. Hay factores pronósticos del cáncer de mama: afectación ganglionar, tamaño tumoral, presencia de receptores de estrógenos y progesterona. Es el predictor más importante. Cuando un cáncer de mama se le encuentra receptores de estrógenos y progesterona presentes, esos cánceres de mama son de mejor pronóstico. Cuando un cáncer de mama no tiene esos receptores, son negativos, el pronóstico es adverso. Hoy está reconocido así. Presencia de receptores para estrógeno o progesterona son de buen pronóstico el cáncer de mama. No lo hay, negativos, mal pronóstico. El grado de diferenciación nuclear, el grado histológico, sí, marcadores biológicos como esta presencia de este oncogen HER2 pueden hablar de factores pronósticos. De ellos el más llamativo es la afectación o compromiso ganglionar. Esta es la clasificación del cáncer de mama, aquí usamos el sistema TNM. El sistema TNM. No voy a entrar en discusión de esa tablita, lo define por sí solo en la diapositiva. Hay otra forma de categorizar. Un examen muy útil en la mamografía es el examen de rigor. Toda mujer mayor de 40 años, debería hacerse una mamografía, siquiera una vez cada vez al año. Y una cosa importante es que cuando se haga este estudio, el sistema radiológico que interprete esa mamografía es el BIRAS. Así lo cataloga en BIRAS 1, BIRAS 2, BIRAS 3. BIRAS 1 es negativo, qué bueno. Mientras que BIRAS 2 te dice hallazgos benignos. BIRAS 3 probablemente benigno, BIRAS 4 maligno, 5 sospecha de malignidad, 6 malignidad confirmada. Entonces, este sistema de categorización ayuda bastante en la diferenciación.